Oye, primero que todo, agradecerles. Ya por la hora vamos a comenzar. Tenemos hasta las 3:20 porque después la sala la tienen que ocupar. Primero que todo, agradecerles a todos por esta concurrida asistencia. La verdad, nos dejan muy contentos en base a lo que significa esta charla. Porque de alguna manera, y por lo que vemos, hay hartas ganas de saber, de entender, y me imagino también de saber de qué se trata todo lo que es la fe laboral y lo que hacemos. Para nosotros es sumamente importante trabajar con los alumnos, estar directamente en contacto con ustedes. Y para eso estábamos justamente para que conozcan también a nuestro equipo. ¿Ya? Primero que todo, quiero presentarles al equipo Nexo Laboral. Y para que de alguna forma vayan identificando caras y de alguna forma también puedan ir mirándonos o acercándose a hacer preguntas o consultas en base a lo que pueda salir de acá. Pero antes de eso, me gustaría saber también rápidamente cuáles son sus expectativas. ¿Sí? Porque primera vez que nos pasa que tenemos una sala tan llena, lo cual es muy bueno, pero creo que es muy positivo también entender cuáles son sus expectativas de esta reunión. Así que me gustaría saber con qué lleguen y qué esperan también o con qué quieren irse de esta charla. No sé si alguno quiere compartir eso. O lo hacemos a Deo. Ya, pues, Juan. Por favor. Bueno, lo que espero de la charla es saber cómo es el proceso de las prácticas y del tema de la intermedia, la profesional, cómo conseguirlas, cómo inscribirlas, todo lo que implica. Perfecto. Te lo agradezco mucho. ¿Alguien más que quisiera compartir? Eh, a mí me pasa que estoy en cuarto y necesito así como desesperadamente dar la práctica lo más pronto posible porque se me va a acabar la carrera. Pero yo tenía entendido que uno la puede dar igual en verano. Quería saber cómo se hace eso porque hacerla ahora estaría un poco complejo por los ramos. Muy bien. También un buen punto. ¿Alguien más? Yo como siguiendo lo que decía el compañero, también como ver el tema de hacerlo en verano, como cómo va a ser ahora el sistema de verano, si va a volver a ser gratis como veranos anteriores o van a cobrar, si es así, cuánto vale hacer la práctica, si es que hay prácticas remuneradas, para ver si es que ahí se puede hacer como neteo y ese tipo de cosas. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir? Ahí atrás. ¿Alguien quiera? Por favor. Perfecto. Qué bueno que aparezcan estas expectativas porque obviamente van a haber muchas preguntas y tampoco queremos dejar de contestarlas todas. ¿Ya? Pero de alguna forma, si es que no alcanzamos a responder todas las preguntas, después obviamente me imagino que conocen el correo de Nexo Laboral, @fem.chile.cl, donde también las pueden hacer, o también ir a conversar con nosotros en la oficina para de alguna forma ir decantando todas estas preguntas que son sumamente importantes todas. ¿Ya? Pero de alguna manera también, y para tener las expectativas bien en concreto, la idea es presentar lo que hace Nexo Laboral, presentar también lo que significa la feria laboral y de alguna forma ir respondiendo algunas preguntas generales, pero contar a modo general también lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Hay cosas específicas que después las podemos ir conversando más en particular y no hay ningún problema, justamente por los tiempos. ¿Ya? Yo sé que hay muchas preguntas en detalle, pero ahí los invito a que vayan al edificio Z, al segundo piso, donde ahí estamos siempre para poder responder, o por correo también, donde también podemos responder y ir mirando las preguntas de ustedes. ¿Ya? Así que le agradezco la expectativa, la idea que estén acá, y para partir me gustaría presentar el equipo, ¿ya? Y de alguna manera, para que, como les decía al principio, que nos vayan ya identificando y conociendo. Como estoy conversando, me aprovecho de presentar, yo soy Patricio Santana, soy el jefe de Nexo Laboral. Voy a cumplir 2 años ya acá en la facultad y la verdad ha sido bien interesante y estoy muy contento también de poder estar trabajando para ustedes y justamente poder ir vinculándolos con las distintas empresas y organizaciones que se han acercado y que también vamos a buscar para
poder darle los mejores lugares donde pueden hacer sus prácticas y sobre todo desempeñarse laboralmente. ¿Ya? Detrás mío hay un equipo que ya lleva harto tiempo trabajando para ustedes y que de verdad se saca la mugre todos los días para que las cosas funcionen y sean como reloj para ustedes y que no haya problema. ¿Ya? Quisiera presentar a la Pau Torres, que es la coordinadora de todo lo que es análisis y prácticas, ¿ya? A la Caro Martínez, que es la coordinadora de vinculación con la empresa, la Bego Sepúlveda, que es administrativa de toda la parte de prácticas también, a la Mire, que no sé si está acá, ahí está la Mire, que es la asistente de todos nosotros, y también presentar a los alumnos que también hacen posible este trabajo y nos ayudan también en coordinar el tema operacional, tema logístico, cosas bien específicas, como son los alumnos ayudantes, ¿ya? Y el Seba Araneva, que también está con nosotros y nos ayuda hace ya un tiempo, y la Coté Canales, que también nos ayuda a las distintas áreas, ¿ya? Este es el equipo que hoy día está con nosotros, que de alguna forma está pensando siempre en ustedes y que de alguna manera está velando por todas las necesidades y por todo lo que es esto, ya que es este equipo y este nexo que nos permite poder estar mirando con ustedes y para ustedes lo que de alguna forma puede venir a futuro, ¿ya? Contarles también que Nexo Laboral, uno de los ejes importantes, es justamente vincularnos con las empresas, vincularnos no solamente con las empresas estatales, sino que también con las privadas, también con organizaciones, fundaciones, y que de alguna forma son primordiales para todo el proceso de ustedes, ¿ya? Algunos en práctica intermedia, como bien decía el compañero, otros en práctica profesional, y ya después en el mundo laboral, ¿ya? La idea es que pasen durante todo su proceso académico, ¿ya? De alguna forma, esta experiencia con el mundo ya más real, ¿ya? Y nosotros estamos ¿para qué? Para vincularnos, para obviamente traer a las mejores empresas, ya ir mirando también las tendencias que están pasando, y ojalá poder estar no solo también acá en Chile, sino que también poder conocer también en el extranjero y en otros lugares empresas que les permitan también cada vez más abrir sus mentes, sus corazones y obviamente todo lo que pueden hacer en base a la experiencia en pregrado. También nos encargamos de trabajar con alumnos egresados ya 2 años fuera, ya que de alguna forma puedan también mirar a Nexo Laboral como un apoyo durante los 2 años afuera que estén trabajando después de pregrado y después del tercer año ya pueden estar trabajando con alumni directamente. ¿Ya? Nosotros nos hacemos cargo todo lo que son los alumnos de pregrado hasta 2 años fuera de la universidad, ya que es también un apoyo bastante importante. ¿Ya? Por otro lado, también tratamos de ayudarlos a ustedes con talleres que les permita ir mirando ya algunas herramientas en particular, como por ejemplo, cómo hacer un currículum o cómo hacer un currículum más ejecutivo, ya cómo vincularse también hoy día con las redes, cómo ser parte también de este mundo tan grande que son las redes sociales, desde el punto de vista, obviamente, del trabajo, como LinkedIn, la ORM, etcétera, y cómo de alguna forma ir siendo bien tácticos en cómo ir también mostrándose, cómo irse promocionando también cada uno, qué mostrar, qué no mostrar, qué decir, cuáles son las palabras clave, etcétera. Y para eso también hacemos bastantes talleres que nos permiten también darles una herramienta o complementarlas ya con alguna otra que ustedes ya conozcan. También dentro del trabajo que hace Nexo Laboral es acompañarlos durante todo este proceso ya de práctica intermedia, de práctica profesional, mostrarles todo el tema más operacional de parte de ustedes o de gestión que permita también que ustedes hagan una buena labor interna ya dentro del proceso, ya que les permita obviamente ir cumpliendo las fechas, que les permita ir cumpliendo con los requisitos también que van pidiendo cada uno de las líneas que nosotros hoy día estamos mirando y ayudarlos también a poder terminar de forma correcta. Otra de las cosas que también hacemos son el acompañamiento de coaching, de mentoría, que también es sumamente importante. Nos hemos dado cuenta que cada vez más les sirve a ustedes estar con un mentor que les pueda mostrar obviamente cuál es su experiencia, para dónde ustedes quieren dirigirse, cuál es la línea con la cual quieren seguir y sobre todo ir mirando la experiencia de
que alguien que lleva 4, 5, hasta 10 y más años de experiencia, ¿ya? Dentro de las mentorías tenemos empresas que nos apoyan, también como exalumnos y profesionales también que no solo están acá en Chile, sino que también afuera. En el tema del coaching, también nos ha pasado que hay alumnos que a veces tienen dudas, ¿ya? Cómo obviamente orientarse dentro de algún área en particular, y ahí también tenemos equipos o personas expertas también que nos ayudan a esas conversaciones, irlos mirando y también irlos guiando en base a lo que ustedes pueden ir necesitando, ¿ya? Como ven, dentro de Nexo Laboral hay todo un mundo de conexiones, de herramientas, de apoyo hacia lo que es este gran punto final de su proceso, que es la mirada obviamente más profesional y que es el paso a poder seguir obviamente caminando por lo que ustedes están aprendiendo acá adentro hoy en día. Por tanto, yo les quiero dejar invitados a que cualquier tema, pregunta o lo que necesiten por parte de nosotros, por favor háganla saber, ¿ya? Escríbanos correos, vayan a visitarnos también al edificio Z, en el piso 2, y participen de las actividades que hacemos. Solamente como a terminar, para no quitarle más tiempo a la Carol y a la Pau, hoy día armamos un taller de apresto laboral en inglés, que también es algo que apareció como identificamos una necesidad también de parte de los alumnos que de alguna forma les permite a ustedes poder ya salir con las herramientas necesarias para una entrevista en inglés de forma real, ¿ya? Y eso es algo que lo partimos ahora como piloto y la idea es ir haciéndolo también todos los semestres. Por lo tanto, vayan, miren la página de nosotros, vayan viendo las cosas que vamos sacando porque son todas pensadas para ustedes, ¿ya? Así que los dejo invitados a que cualquier pregunta, necesidad, se acerquen y estemos en contacto todo este tiempo, ¿ya? Así que muchas gracias. Vale. Ya. Bueno, como bien decía Patricio, dentro de los servicios que ofrecen el laboral está el apoyo durante el proceso de la misma práctica, ¿ya? Otro punto importante es lo que hoy día nos convoca, que es la Feria Laboral y de Prácticas. Como primicia, para quienes no saben, va a ser entre el 24 y 26 de octubre. ¿Ya? Otra alternativa que tenemos, que no sé si la usan, y ahí sería súper bueno que nos comenten, ¿alguien ha buscado práctica a través o trabajo a través del portal de ofertas de Nexo Laboral? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Dos? Veo pocas manos, 3, 4, ya, eso. Esperamos que haya muchas más. Bueno, la idea es que ustedes utilicen este canal. Ya normalmente tenemos muchas empresas que buscan practicantes de la FEN, que vienen directamente a buscar talentos de la FEN. Por lo tanto, en ese sentido, sientan la confianza de que igual, por lo visto, debieran conocer sus perfiles, ¿ya? Eso ocurre normalmente. También, ese mismo portal de ofertas es a través de Reclut, que es un portal gigante. Por lo tanto, a través de esa alternativa también nos llegan ofertas de otras empresas que tal vez no están en específico interesadas en la FEN, pero también abren sus puertas a las ofertas y las insertan en nuestro portal de prácticas y trabajo de la FEN UCHIL, ¿ya? Así que por si acaso esa es una vía permanente donde ustedes pueden buscar prácticas y trabajos. Otro punto importante son los talleres de empleabilidad. Tenemos fecha, chiquillos, chiquillas, tenemos fecha. La primera fecha del taller de empleabilidad de inserción laboral va a ser el 29 de agosto, ¿ya? Y el siguiente, el 5 de septiembre. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un taller de inserción laboral, de empleabilidad? ¿Alguien se le ocurre algo rápidamente? ¿Alguien? ¿No? Ya, se trata, es un acompañamiento para que ustedes lleguen bien preparados a los procesos de selección. Desde la creación de su propuesta de valor, desde lo que ustedes van a colocar en ese resumen, en esas palabritas claves que ustedes insertan en LinkedIn en específico, tienen que hacer un trabajo para llegar a eso. Saber quiénes son, hacia dónde voy, cuál va a ser mi rasgo diferenciador, y eso tienen que insertarlo, no tan solo en el currículum, sino que también ser capaces de crear un relato coherente que les sirva, obviamente, para diferenciarse de la competencia y para que los elijan, ¿ya? De eso se trata. Entonces, en la medida que ustedes van pasando las etapas de un proceso de selección, lo más probable es que también de acuerdo al tipo de cargo, esa propuesta de valor podría cambiar, siempre y cuando ustedes tengan una visión específica de qué es lo que están buscando, ¿ya?
Eso es muy importante. Normalmente los expertos en selección recomiendan que ustedes hagan ese trabajo de búsqueda interna de cuáles son mis competencias, cuáles son mis habilidades, qué es lo que me diferencia, ¿ya? Y llegar con una idea relativamente preconcebida de cuáles son sus áreas de interés. Uno nunca es bueno para todo, ¿ya? Eso es muy raro. Y cuando un especialista no ve una especificación, le llama mucho la atención. O sea, puedes identificar algunas áreas. Y eso es importante, que vayan preguntándose, ¿dónde me gustaría estar? ¿Dónde me gustaría trabajar? ¿Cuáles son mis habilidades? Tal vez yo soy súper analítico y me gusta todo lo que es datos, es distinto, tal vez, o prefieren no, control de gestión específicamente. O no, quiero auditoría interna. Entonces vayan viendo qué es lo que quieren, dónde se ven insertos más adelante. Para eso vamos a tener estos talleres de empleabilidad. Uno, como les decía, va a ser el 29 de agosto y el siguiente el 5 de septiembre. Después, bien, tenemos los programas de mentoría, que recién nos contaba Patricia, igual de qué se trataban. Se hace un match. Ustedes igual identifican un par de áreas de interés y en base a eso se hace un match con aquellos mentores que ya tienen experiencia en ese ámbito y así ustedes pueden conocer cómo es la experiencia de un profesional que ya tiene años en esa área y que les puede contar un poco más sobre cómo ustedes se podrían saltar ciertos temas o cómo podrían tal vez salvar algunos problemas. Ese tipo de cosas es una ayuda que hace totalmente ad honorem y desinteresada un mentor. Entonces, en ese caso, también les pedimos a quienes que se hacen parte del proceso como participantes, obviamente que sean proactivos, que traten de sacarle provecho y partido a ese mentor o mentora, ¿ya? En el tiempo, hasta ahora, tenemos distintos grupos de mentores, unos que son egresados FEN, es decir, son profesionales connotados nuestros de la FEN. Tenemos otro grupo que es el Círculo Ejecutivo de Recursos Humanos, que son gerentes, profesionales igual muy destacados en el área de recursos humanos, de gestión de personas, y ahí se pueden encontrar con distintas profesiones, no tan solo ingenieros comerciales, ingenieras en información y control de gestión, contadores auditores, sino que también pueden ser otras carreras, ¿ya? Y otro de los grupos que también se creó es el Mujeres en Finanzas, con el que estamos trabajando este último año, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo, esto se va a ir diversificando en el tiempo y tratamos de, obviamente, tratar de satisfacer las necesidades e intereses que ustedes tienen. Eso hasta la mentoría y obviamente que otra alternativa que es permanente para ustedes, que ustedes la puedan solicitar a través del portal de oferta, es el coaching, ¿ya? Y ahí es un servicio que se hace uno a uno. Hay una experta, una psicóloga, una persona que tiene trainee en esto específico y que los va apoyando para el desarrollo profesional. Ya si hay algunas dudas al respecto, también eso se puede ver con ella directamente. Acá pueden revisar cuáles son las coordenadas de nexo laboral. Ahí está nuestro sitio web, el portal de ofertas que recién mencionamos, prácticas y trabajos de nuestro correo. Y la atención estudiantil es presencial desde prácticas de lunes a jueves de 9:30 a 13 horas. Y vía Webex también tienen previo agendamiento los días viernes, ¿ya? Así que esto igual es importante para que ustedes lo tengan en conocimiento. A continuación, dejo a Paola Torres, que es la coordinadora prácticas. Hola, hola a todos, todas. Como dice la Caro, mi nombre es Paola y estoy a cargo de las prácticas. Yo pude notar que hay varias preguntas al respecto, pero es bueno recordarles que hoy nos convoca la feria, ya que es parte de las actividades que hacemos como anexo laboral. Mi intención hoy, más que darles información de todo lo que deben saber sobre sus prácticas, es guiarles respecto a dónde encontrar esa información. Cualquier duda que tengan posterior, podemos resolverla quizás acá conversando, en la oficina, por correo, etc. ¿Okay? Ahora, me gustaría conocer un poco quiénes están acá hoy, así que les voy a pedir que levanten la mano quienes son de info. Se pusieron de acuerdo, ya. ¿Quiénes son de contador auditor? También se pusieron de acuerdo. Perfecto. ¿Quiénes son de economía?
Superior de administración, entonces. Ya, perfecto. ¿Hay alguien aquí que esté buscando trabajo? ¿Está interesado en la feria por trabajo? Ya, perfecto. Estamos todos aquí por prácticas. ¿Hay alguien que esté buscando su primera práctica? Entiendo entonces las dudas, ¿ya? Así que les voy a pedir que pongan mucha atención con lo que vamos a mostrar ahora con la Bego. Como les digo, cualquier duda la podemos resolver posteriormente, pero lo que me interesa y nos interesa como equipo es que hoy puedan entender muy bien el proceso de feria en particular, ¿ok? Ya. Entonces, ¿dónde está esta información que yo les comento? Está en la página web. Para eso deben ingresar a nexolaboral.pen.uchile.cl, es fácil como todo lo de la FEN, nexolaboral.cl. Y después, acceso a estudiantes y egresados y egresadas. Acá hay un montón de información relevante. Yo les voy a guiar donde creo que está la información que es demasiado crucial para enfrentar este momento, ¿ya? De iniciar el proceso de reclutamiento y selección. Bueno, en primer lugar, hay un botón directo al portal de ofertas, como decía la Caro, que es este portal donde ustedes pueden ver todas las ofertas que recibimos de las distintas organizaciones y que están dirigidas a ustedes. También está el botón de atención estudiantil, por si no quedaron aquí con toda la información que les entregó anteriormente la Caro. Preguntas frecuentes y también inscribir la práctica cuando ya cuenten con un acuerdo. ¿Ya? Entonces eso un poquito más adelante en el proceso. En la pestaña prácticas, acá hay mucha información, ya, pero no para que no la quieran leer. Está la información fundamental respecto a las prácticas curriculares que deben hacer como parte de su malla, ¿okay? De la malla que estén cursando. Entonces vamos a hacer un ejemplo con contador auditor, malla nueva, y les voy a ir mostrando. Todas las páginas tienen la misma estructura, ya, así que es lo mismo, pero deben leer la que les corresponde a ustedes. Las prácticas tienen distinto nombre, distinta duración, distintos requisitos, ¿ok? Según carrera, licenciatura y más. Entonces, en el primer botón, prácticas y objetivos, podemos ver todas las prácticas que deben realizar como parte de la malla y cuál es el objetivo correspondiente. La práctica 1 en particular tiene este objetivo de inserción laboral inicial. Lo hemos llamado así porque quizás algunos de ustedes ya han trabajado anteriormente, pero la idea es que en esta ocasión ya estén aplicando herramientas y conocimientos que han adquirido durante la carrera. Por eso es una inserción laboral inicial. La segunda práctica que realicen, y esto es transversal a todas las carreras y licenciaturas, tiene una idea de que ustedes ya tienen una experiencia previa, así que ya pueden entrar de lleno a los equipos de trabajo, hacer mayor relacionamiento, poder adquirir tareas con mayor desafío. Y también hay un tema de colocación que no es menor. Llevamos 2 estudios de empleabilidad donde egresados, recién egresados y egresadas nos indican que, bueno, en total un 30% indica que se ha quedado trabajando en el lugar donde estuvo haciendo la segunda práctica. Vamos con la siguiente sección. Ya, acá pueden ver cuáles son los requisitos, por ejemplo, que deben cumplir para hacer cada una de las prácticas. ¿Ok? Ustedes tienen su malla, tienen una estructura que se les da como sugerida, pero la malla es flexible. Entonces, en ese sentido es importante que ustedes vean cuándo cumplen los requisitos para realizar cada una de las prácticas. Hay algunos generales que también es importante que revisen, como por ejemplo que deben ser alumnos y alumnas regulares a la hora de hacer la práctica. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un vínculo con la facultad y que además cuentan con seguro escolar. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Otro, por ejemplo, es que las funciones, esto suena un poco obvio, pero igual, las funciones de práctica deben estar relacionadas con la carrera y licenciatura, ¿ya? O si no, no se hace. Otra cosa también es que las prácticas deben ser inscritas y autorizadas en Nexo Laboral antes de iniciarla. Ya no puede ser que de repente lleguen, hola, llevo 2 meses en mi práctica, la quiero inscribir. Eso no va a pasar. Y lo último es que el vínculo, por ejemplo, con su supervisor o supervisora de práctica debe ser lo más neutro posible. Ya en ese sentido no aceptamos prácticas donde su supervisor, supervisora o alguien dentro de la organización tenga un puesto, ustedes la conozcan y tenga un puesto relevante, sea familiar, amigo, amiga, etc. Y bueno, luego hay requisitos específicos que les invito a revisar después con su carrera, licenciatura, práctica específica. Luego tenemos talleres asociados para que después lo revisen con calma. Eso es para que ustedes desde ya sepan cuáles son las actividades que deben hacer en paralelo a la práctica, vinculadas con la facultad. Horas, fechas y carga de crédito. Esto igual es importante. ¿Hay alguien acá que estime realizar la práctica en paralelo con asignaturas dentro de la facultad? Ya, hay algunas personas.
Eso es importante. Si ustedes están haciendo asignaturas en paralelo, significa que no tienen disponibilidad completa durante la semana. Eso pueden revisar acá en esta tabla cuántas horas máximo les vamos a permitir dependiendo de cuántos créditos tienen en asignaturas en paralelo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si tienen durante la ejecución de la práctica tienen inscritos 6 créditos en asignatura, les vamos a permitir máximo 36 horas de trabajo semanal. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Más abajo, ahí pueden descargar una calculadora que en realidad es un Excel, donde pueden simular, si yo parto en esta fecha y hago esta cantidad de horas semanales, ¿cuándo estaría cumpliendo las horas totales de práctica? Les sugiero un montón revisarlo porque esa es la calculadora que utilizamos internamente cuando recibimos la inscripción. Si no calza eso, vamos a dar una vuelta, vamos a modificar datos, etc. Dale con la pregunta, el resto les pido que sea al final de la charla, por favor. Ya sé si la calculadora contempla los días como feriados. Sí, exactamente. Las horas trabajadas, por ejemplo, para InfoAudi, las 2 prácticas son de 320 horas mínimo. ¿Ok? Esas son horas efectivamente trabajadas. Es decir, no cuentan horas de colación, fines de semana, feriados, y eso sí lo considera la calculadora. Horas extras tampoco, claro. La tabla, si se fijan, tiene como máximo 45 horas porque actualmente ese es el máximo de horas efectivamente trabajadas legales en Chile, ¿ya? Y esta tablita también es importante. Como ustedes saben, o si no, bueno, se los comento ahora, nosotros no pasamos por toma de ramos. Ya las prácticas, al igual que cualquier trabajo en el mundo laboral real, parten todos los días. Entonces no podemos pedirles que inscriban todo a principio de cada semana. En ese sentido, tenemos plazos para decir, ok, si tú iniciaste la práctica y además la inscribiste, obviamente, antes de dicho plazo, podemos cargar tus créditos en tal semestre. Por ejemplo, acá estamos revisando práctica profesional 1 de contador auditor. Ya no se confundan con si no son de esta carrera o no están en esta práctica. En este caso, por ejemplo, si inscriben la práctica antes del 15 de diciembre, la inscriben y la inician, ambas cosas, antes del 15 de diciembre podemos considerar sus créditos en verano. ¿Ya? Así funciona la tabla de plazo. Bueno, y la última sección es ¿cuáles son los documentos, cuáles son los entregables que yo voy a tener que cumplir una vez que entra a la práctica? La idea es que sepan desde ya cuáles son los porcentajes, les entregamos las pautas, les entregamos toda la información para que desde el inicio puedan ir trabajando en dichos documentos y les vaya lo mejor posible. Tenemos casi toda la información en la página web y si no está acá se los entregamos una vez que inician la práctica. Entonces les recomiendo que revisen la información que les mandamos, que vean, ok, me van a evaluar con esto al final del periodo. Me preocupo. Ahora, estos son los ítems, ya que va a ver mi supervisor o supervisora una vez que finalice la práctica y en base a eso me va a evaluar. Entonces se los recomiendo más. Esta es la sección de prácticas y me gustaría mostrarles, no en detalle, sino comentarles otra sección que me parece relevante también para ustedes. Recomiendo leer toda la página web, pero estoy dando como los puntos específicos más importantes. En aspectos claves, por ejemplo, la primera parte es seguro contra accidentes. Es lo que yo les comentaba. Seguro contra accidentes, seguro escolar. Van a empezar a escuchar mucho de esto cuando vayan a procesos de reclutamiento. Este seguro, ustedes lo tienen, es un beneficio público estatal que ustedes tienen por ser alumnos y alumnas regulares. ¿Ya? Así funciona, por eso deben estar matriculados y matriculadas. Y este seguro les cubre en caso de tener cualquier accidente dentro del lugar de trabajo o de trayecto. Por eso para la organización es tan importante que ustedes cuentan con este seguro. ¿Ok? Currículum. Bueno, ahora la Caro después les va a comentar o ya les estuvo adelantando de que va a haber una serie de talleres donde les van a ayudar a generar un buen currículum, a dar una buena entrevista, etcétera. Pero de todas maneras aquí tenemos cierta información que consideramos relevante que ustedes puedan leer respecto a cómo crear un buen currículum, cómo conseguir práctica o trabajo. Esta es una de las iniciativas que tenemos, está el portal. Ahí también incluso les damos como tip buscar en otros portales, ¿ya? La idea es que ustedes encuentren el trabajo o la práctica que quieran, ¿ya? Ojalá sea a través de nosotros. Si no es así, no hay ningún problema. La idea es que lo encuentren. Cómo enfrentar entrevistas, por ejemplo, que también es un tema muy importante y que se va a ver de manera práctica en los talleres. Contrato o convenio de práctica, eso ya es cuando estén adentro. ¿Ya? Pero se los digo solo por si ya cuando están en la práctica escuchan esto, vayan a esa sección. Porque como somos una entidad pública, tenemos ciertos requisitos legales en caso de que la organización quiera que la facultad firme.
¿ya? Entonces, eso deben revisar. Y los otros tips para enfrentar la práctica, eso ya es cuando estén adentro. Otro botón importante, bueno, esta práctica internacional, en caso de que alguna esté interesada en hacer la práctica en el extranjero, les recomiendo revisar esto y podemos hablar con más detalle después. Y otro botón muy importante es el inscribir práctica. Ok, ya pasé por el proceso de reclutamiento y selección, acordé cuáles son las condiciones de trabajo, me dijeron que quedé, dije que sí, ok, tengo un acuerdo de práctica y debo inscribirlo. Como les decía, no pasamos por toma de ramos. Si en alguna toma de ramos ven algún código de práctica, es un error, no debiera pasar. Así que ustedes cuando cuenten con el acuerdo, deben inscribirla en este formulario que está ahí. Recomiendo también revisar el formulario antes de ir a los procesos, porque así saben qué información les vamos a preguntar al momento de la inscripción. Pero el spoiler es que lo más importante es el nombre del supervisor, supervisora, el correo, teléfono idealmente, y eso, y las funciones de práctica, y el cargo, el supervisor, supervisora, pero después lo pueden ver con cara. Y ese sería como el proceso completo, ¿ok? Preferiría recibir dudas al final, ¿te parece? Ya, entonces como les dije, la idea de esta sección es poder entregarles los lineamientos de dónde encontrar la información de práctica. De todas maneras, si hay dudas al final, igual les podemos responder con la B. Bueno, vamos a volver entonces ahora con las fechas. Miren, acá pueden ver, está el sitio de la feria laboral, ya lo pueden revisar ahí mismo a través del link de Nexo Laboral, pueden llegar acá. Y dentro de ese está el proceso de la feria. Y dentro de este proceso de feria hay fechas que son bastante importantes y que yo les recomendaría que las vayan agendando en su calendario, ¿ya? Una de ellas, justamente en esta etapa, ustedes deberían estar preparándose individualmente, ¿ya? Hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer, prepararse con específicamente hacia dónde quiero ir, ¿ya? Y esa preparación individual también pueden hacerla revisando los talleres que hemos hecho anteriormente. Para ello hemos hecho talleres anteriormente con muchos tipos y muy distintos de headhunters, entonces podrían aprovechar de revisarlos en este tiempo, ¿ya? Eso es para que vayan dándose el trabajo poco a poco, para que no se encuentren al final del camino, hoy tengo que hacer esto, tardíamente, es preferible que lo vean con tiempo, ¿ya? Hoy día estamos en la charla informativa, también parte del proceso, obviamente que después siguen las charlas de las empresas. Todas aquellas empresas, organizaciones que estén interesadas en dictar charlas van a poder hacerlo desde ahora hasta el día 13 de octubre, ¿ya? Ese va a ser el periodo donde ustedes podrán conocer un poco más sobre las empresas, qué es lo que ellas ofrecen o algún caso de éxito que tengan, dependiendo del tipo de caso que vayan a exponer, ¿ya? Eso respecto a las charlas de empresa. Y este mismo tipo de taller que antes estábamos hablando, que eran los talleres de empleabilidad, vamos a hacer uno con LUCAP, una empresa que justamente se dedica a la selección de profesionales con vasta experiencia en este caso, y también se dedican a la recolocación, al outplacement, ¿ya? Y este taller de inserción laboral va a ser entre el 29 de agosto, la primera sesión, y la segunda va a ser el 5 de septiembre. En el caso del día 29, vamos a trabajar sobre la propuesta de valor y la elaboración del currículum. Esos dos puntos van a ser los relevantes en esta primera sesión. En el caso de la segunda, van a realizar todo lo que significa prepararse para una entrevista laboral y las redes profesionales para conseguir trabajo, ¿ya? Entonces ahí van las recomendaciones, qué es lo que debo colocar, cuáles son las palabras claves dependiendo de los tipos de cargos. Ahí tienen que llegar con todas esas dudas, más o menos, anótenlas, ¿ya? Si tienen dudas ahora, vayan anotándolas para que lleguen ese día y puedan presentarle ahí su currículum al experto, puedan revisar in situ todas aquellas cosas de las que tienen dudas. Ya, después de todo ello, vamos a seguir con las postulaciones de la feria. ¿Cuándo se dirá? ¿Cuándo comienzan? El día 10, el 10 de octubre. Ustedes ahí van a tener unos días para revisar las ofertas y postular. Es importante que si tienen más de un currículum, dependiendo de las áreas a las que están interesados en postular, también tengan esos currículum armados, ¿ya?
piensen que esto no es el portal de ofertas, no, ustedes van a postular directamente a una empresa. Los días de la feria, para que ustedes se hagan una idea, toda esta parte va a ser virtual, ¿ya? Las postulaciones es virtual, pero la feria propiamente tal va a ser presencial. ¿Alguno de ustedes vio la feria pasada, la de mayo? ¿Sí? ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Nada? Bueno, esos días de feria, en este caso del 24 al 26 de octubre, ustedes van a tener acá el privilegio de ser entrevistados directamente por los reclutadores. Los seleccionadores vienen acá a la FEN y los entrevistan. ¿Por qué es importante que se preparen? Porque van a tener 15 minutos de entrevista. Por lo tanto, ese relato de quién soy y hacia dónde voy, tiene que ser capaz de conmover a la otra persona y decir, oye, él es quien yo quiero. No, sabes que ella me gustó su perfil, me gustó cómo se describió, tiene clarísimas sus competencias, creo que hacia allá va. ¿Y por qué es bueno que todo esto lo vayan trabajando con tiempo? Porque ustedes ya tienen herramientas para abordarlas. Por un lado, también en el mismo portal de prácticas, en la plataforma, hay 2 tests que ustedes pueden hacer. Uno es el DISC y el otro es el de fortalezas. Entonces, si quieren también hacerse una autoevaluación, podrían ir revisando, hoy me calza, no me calza, sí, parece que es coherente, podrían revisarlo, ¿ya? Entonces, esos son consejos que yo les doy para que con tiempo, con anticipación, vayan trabajando así. Otra fecha relevante, después de que ustedes van a postular, está obviamente la selección. Va a ser entre el 16 y el 17 de octubre. Esos son los días de selección específicamente. Y posterior a ello, ustedes van a recibir la agenda. Esa agenda va a ser enviada el día viernes 20, ¿ya? Ese es el plazo que nos hemos puesto. Entonces, para que sepan, ese día 20 ustedes van a estar recibiendo la agenda y van a tener unos días, obviamente, para prepararse y llegar el día 24, 25 o 26, dependiendo de qué día está la empresa que lo eligieron, ahí específicamente para dar su entrevista. No lleguen sin conocer a la empresa, ¿ya? Recomendación, búsquenla. Si hay un área en específico a la que postularon, interiorícese un poco más sobre cuáles son las funciones, traten de buscar información por otro lado, personas que conozcan, ustedes que trabajen en esa organización, revisen la web, las noticias, pero no lleguen en frío, porque normalmente también les preguntan, ¿qué conoces de nuestra empresa? ¿Qué te motivó a postular al cargo? ¿Qué te interesó de nuestra empresa? Entonces, si usted no, que lo vi en la feria, no. Chiquillos, por favor, prepárense. Piensen que ustedes de algún modo llegan al mercado laboral o al mundo laboral o a esta empleabilidad diversa, ustedes llegan compitiendo obviamente con sus propias habilidades y competencias, pero para ser capaces de comunicar cuáles son, tienen que conocerse, ¿ya? Entonces el llamado es justamente a hacer este autoanálisis y llegar preparado, ¿ya? ¿Alguna duda de eso? ¿No? Ok. Si quieren, ahora vamos a seguir con la etapa de preguntas, porque sabemos que hay muchas consultas y que lo más probable es que responderlas, Pau. Cuéntame. Entiendo que ya, ustedes nos dan nuestra agenda de entrevistas y, por ejemplo, ¿qué sucedería en el caso de que tengamos pruebas en uno de los horarios de entrevista? Mira, la agenda se hace, normalmente se hace pensando en los horarios que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Ya? Sí, se hace, es un sistema. Hay un sistema, entonces revisa su horario y les da el horario que supuestamente ustedes no tienen clase, ¿ya? Así que ahí no debería ser tema, ¿ya? Esos días, y por eso también buscamos los días que no tengan supuestamente tanto problema, que no tengan exámenes, que no haya algo tan rígido, que sabemos que es distinto. Si yo quiero hacer mi práctica en verano, ahí vi que habían ciertas fechas, pero por ejemplo, si la inscribo para que quede en verano, eso igual tiene un cobro, pero si por ejemplo la inscribo para que quede el próximo semestre de primavera, ¿me estaría dentro de lo que pago mi arancel normal o no? Eso. Aquí. Me perdí un poco con tu pregunta. El próximo semestre de primavera, ¿es eso?
Creo que tenía que ser otoño, me confundí, perdón. Si por ejemplo, no sé, yo la quiero hacer ojalá en el verano o tal vez a inicios del otro semestre, pero no quiero hacerla durante el otro semestre porque voy a empezar el magíster y va a ser más complicado. ¿No quieres hacerlo en otoño 2020? Claro, pero el tema es que me gustaría hacerla en verano. El tema es que si la inscribo para en verano, eso igual tiene un costo en arancel, me imagino. Entonces, la duda es, ¿la puedo inscribir como en cierta fecha, cosa que cargar los créditos a otoño del próximo año y hacerla como por último al principio de otoño y no todo el semestre? ¿De qué carrera eres tú y qué práctica estás contando? Ya, la práctica intermedia y soy de comercial en economía. Mira, si las haces en verano, como, a ver, quiero aclarar un poco el tema del costo, yo no lo manejo, ¿tú estás recibiendo información? No. Ya, no tenemos información como laboral, que nos aseguraste que era un costo, la verdad no sabemos, sinceramente no sabemos. Si las haces en verano, tenemos la opción de que puedas mover los créditos a otoño, solo que igual puedes revisar en la web, está como ahí como un asterisco, considerando que verano no es un semestre totalmente regular, sino que como parte de la configuración que tiene la fe. Es el único semestre donde se puede hacer eso. ¿Ya? En cualquier caso particular les recomiendo que nos pregunten directamente. Pero en tu caso, por lo que entiendo, por lo que me estás diciendo, sí. Podrías mover los créditos a otoño 2024. O sea, entiendo que puedo hacerla físicamente en verano, pero que los créditos me pasen para otoño. Exacto. Y eso conllevaría que está como dentro del pago de otoño, a pesar de que yo la haga en verano. Exacto. Ahí lo importante es que dejen el espacio de créditos para cargar la práctica. Ya no vaya a ser después que venga otoño y tome el semestre completo y no haya espacio para cargar la práctica. Los créditos dependen de la carrera y práctica que ustedes te van a realizar. ¿Sí? Ya. Sí. Y hay más. Las empresas que van a la feria piensan que nosotros vamos a hacer, como, por ejemplo, yo quiero hacer mi práctica el próximo otoño, ellos saben que la mayoría va como para hacer, como, van a empezar su práctica el semestre, el próximo año, por así decirlo, o piensan que vamos a partir ya. Mira, nosotros abrimos esta feria para todas aquellas prácticas que parten desde a fines de octubre o mediados de octubre, porque también puede ser que ahí mismo en la postulación los captan y los llaman inmediatamente, que nos ha pasado en alguna oportunidad, que ni siquiera esperan el cierre del proceso, sino que a veces ahí mismo, a mediados, cuando hacen la postulación, ustedes ya lo están llamando. Desde entonces hasta la siguiente feria. Eso es lo que nosotros ofrecemos a las empresas y a las organizaciones. Y la siguiente feria es en mayo, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas prácticas que calcen hasta antes de ese periodo pueden, van a tener sus antecedentes las empresas y los pueden llamar. Organizaciones, recuerden que esto igual es muy amplio. No son tan solo empresas, también hay organizaciones que participan en la feria. ¿Alguien más? ¿Sí? Tengo una consulta que, por ejemplo, en mi caso yo ya estoy viendo prácticas como para empezar a empezarla ahora ya luego. Y he tenido un par de entrevistas. Lo que me preguntan harto es que si hay la posibilidad de hacer como las dos prácticas juntas. Porque piden, o sea, lo que me dicen es que es como muy pocas las horas o sea, que ustedes requieren, como porque, o sea, la mayoría ya como que piden 6 meses. Mira, frente a eso, se puede hacer, pero no es tan recomendable en el sentido de que justamente ustedes pudieran tener más de una experiencia de práctica. ¿Ya? Entonces, conocer a una empresa o a un tipo de cargo y después tener otra experiencia de práctica siempre va a ser muy valioso para ustedes. ¿Ya? Y si se hacen las dos juntas, tiene que haber un salto cualitativo en las funciones o haber otro tipo de responsabilidad. Ya no pueden ser las mismas con las que partiste la primera práctica y seguir con la segunda. Y bueno, sumando a lo que dice la Caro, ¿se entiende? Hay varias organizaciones que piden eso, porque imagino que tú eres Infoaudit, Sí. ¿no? Sí. Como son prácticas que bajo jornada completa en total serían como menos de 4 meses, las piden juntas. Yo te recomiendo evaluar el valor de hacer eso. Ya, como dice la Caro, es importante de repente tener experiencias distintas, pero va a depender de cada uno de ustedes. De repente es un súper buen lugar, te queda bien quedarte las dos, quizás te ofrecen trabajo, después de lo que tienes que evaluar. Lo que sí es importante, primero es que revises que cumples con los requisitos para hacer ambas prácticas. Son dos separadas. Ya la inscripción de hecho es separada.
¿ya? Entonces, cuando llegue el momento de inscribir las dos, tienes que hacer el proceso de nuevo y nuevamente vamos a revisar si cumplen los requisitos para hacer las dos. Eso es importante. Importante también lo que comentó de que de una práctica a otra, o hay cambio de área, o hay cambio en las funciones. Entendiendo que ya llevan un tiempo trabajando ahí, debieran poder adquirir funciones que son más desafiantes. Eso es lo otro importante. Para, esta es mi recomendación. Creo que uno en principio, antes de entrar a un lugar de trabajo, no tiene claridad de si le va a gustar, si va a ser como me lo prometieron, si yo también voy a ser del gusto de la organización. Recomiendo que si es una conversación que se está dando, traten de decir, ok, pero inscribamos primero la primera práctica y cuando esté por terminar, evaluemos si seguimos con la segunda. Esa es una recomendación mía porque he visto que de repente se casan con las dos, están a la mitad y ya no tienen sentido. Entonces, para evitar quizás, no sé si una conversación incómoda, pero para hacer las cosas entendiendo que es un periodo de prueba también, ¿okay? Puede que a alguna de las dos partes no les acomode. Esa es una recomendación. El tema, entonces la práctica no se paga, así como ya. Fuera del tema de los semestres, no hay que pagar algo para estar la práctica o para el tema del seguro y esas cosas. Que se ha escuchado, pero no sé nada. Sí, o sea, la práctica da origen a ARACEL, ¿ya? Pero como cualquier asignatura, no es que debas pagar algo extra, además de la matrícula y el pago correspondiente del arancel donde esté encargado los créditos. Así funciona. Como lo de los ramos. ¿No? Y el seguro escolar lo tienes por estar matriculado. Y gracias. Pero que están muy elige tocar. Sí. Pregunta es si que la práctica necesariamente se tiene que hacer como en Santiago, se puede hacer fuera. Donde tú quieras. Es importante que los requisitos que existan se cumplan. El seguro general, por si acaso, cubre dentro del territorio chileno. Si lo van a hacer fuera del país, ya deberían contratar algún seguro que les cubra en caso de tener algún accidente. Sí. ¿Cuál es la cantidad de horas promedio reales que se pactan en las prácticas? Porque por lo que conversaba, a preguntar al compañero, considerando que yo creo que la mayoría queremos hacer la práctica en verano, considerando una jornada completa, serían aproximadamente 2 meses, por lo que tengo entendido. Para muchas empresas puede que eso sea muy poco. ¿Cuál es como lo real que se pacta? Mira, más que lo real, es importante saber que tenemos ciertos límites. ¿Ya? La matrícula se renueva cada año por ahí por marzo. Ya les ha tocado matricularse en mes. Entonces, siempre pedimos que las prácticas no pasen más allá del 1 de marzo, dentro de un año, de un periodo. ¿Okay? Entendiendo que a partir del 1 de marzo no tenemos claridad de si se van a volver a matricular o no. Si se van a volver a matricular y quieren evaluar una extensión de práctica, ahí les pido que se comuniquen directamente con nosotros porque cada caso es distinto. Por ejemplo, si están haciendo su última práctica y no les queda ningún ramo más, les vamos a decir que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el momento en que egresan. Entonces no tienen por qué matricularse de nuevo. ¿Ya? Si es la primera práctica, podemos evaluarlo. ¿Ya? Porque quizás van a tomar ramos, pueden seguir haciendo la práctica un par de semanas más, etc. Pero yo de verdad les recomiendo que cualquier duda de caso más especial nos escriban directamente. La práctica en verano, no me quedó bien claro cuando para otoño 2024 si tendría que empezar a prepararme ahora con la feria laboral que viene ahora o esperar a mayo, porque ya ella después de nacer toda la práctica. No te escuché en la primera parte, a ver. Yo quiero tomar la práctica, pero en otoño 2024. ¿Ya? Debería empezar ahora a ordenar con la primera feria laboral. Yo te recomendaría partir ahora. Es un muy buen ejercicio el tema de las entrevistas, además. Y así, por cualquier cosa, ya van a tener tus antecedentes de esa empresa. Como les decía, en esta feria laboral están abiertas la convocatoria para las empresas y van a subir ofertas desde ahora, desde octubre, hasta la siguiente feria que es mayo. Ahí se corta. La siguiente feria va a ser el 24, por ahí de mayo, del próximo año. Entonces, si pretendes hacer la práctica antes de eso, te conviene estar ahora, ¿ya? Si vas a hacer la posterior al 20 y tanto de mayo,
no es tan necesario, pero igual te recomendaría que vengas a la feria porque te va a servir de ejercicio. Ya, lo mismo con los talleres de empleabilidad, son un ejercicio. Chiquillos, vayan preparándose con tiempo. No lleguen al momento de estar en las últimas y darse cuenta que tienen que hacer muchas cosas, prepararse para el currículum, hacer una preparación de entrevista, todo eso es distinto. Si es en marzo, abril, sí. Sí, se puede. Sí. Dime. Sí, si por ejemplo la fecha es del 15 de octubre al 1 de diciembre, ¿cierto? Para la inscripción de grado. ¿Inscripción de práctica? Sí. Pero, ¿puedes repetir? Sí, que la fecha de inscripción de verano es del 15 de octubre, del 1 de octubre al 15 de diciembre, ¿cierto? Por ejemplo, si me consigo la práctica de verano y es el 15 de octubre, a lo mismo que no he terminado todo, la primavera, ¿Es lo mismo que qué, perdón? que no haya terminado primavera todavía. Porque no me contaría los créditos como actuales, me contaría nada más los créditos de verano. A ver. Lo que entiendo es que tú dices que, bueno, el plazo para primavera es hasta el 30 de septiembre. No, o sea, me refiero a que comenzar la práctica de verano sin haber terminado primavera, porque Sí, sí se puede. ya lo mismo los créditos, ¿cierto? Porque ahora yo no también Bueno, da lo mismo, tienes que ajustar las horas semanales de acuerdo a la carga académica que tengas en primavera. pero es que quiero hacer la carga en verano. Sí, sí, la carga de créditos va a ir en verano, pero lo que dice la Bego es que como vas a estar ejecutando la práctica en paralelo con asignaturas, igual durante ese periodo debes ajustar tu semana laboral. No puedes hacer 45 horas, es solo eso, para que lo tengas en consideración. Pero claro, los créditos irían a verano. Igual después al finalizar el semestre, podrías aumentar esas horas. O sea, cuando termine en noviembre. Claro, cuando termines, pues, no sé, las clases o el periodo de exámenes, puedes enviarnos un correo diciendo si quieres aumentar tus horas semanales y ahí nosotros hacemos los cálculos y hacemos los ajustes de inscripción. Ok. Ahí. Puedes tomar la noche para ti. Pero quiero contarla en que como no topan temporalmente la red y no Es durante la ejecución. Entonces, necesitamos para créditos que estés ejecutando para leer en la práctica. Entonces, si vas a cargarla más adelante, ahí vas a tener tramos, está lo mismo. Práctica profesional. Y que uno puede empezar la práctica hasta el 15 de septiembre. Entonces, por ejemplo, la fecha para que se me reconozcan los créditos en el semestre de primavera. Ese es el fecha. No, o sea, yo puedo partirla el 15 de septiembre. Sí. Pero, por ejemplo, ¿hasta cuándo se podría extender mi práctica para que se siga considerando? Lo que pasa es que dónde se consideran cargados los créditos depende de la fecha de inicio. ¿Ya? Entonces, como la iniciaste antes del plazo, ok, estamos en primavera. ¿Hasta cuándo la puedes extender? Es lo que conversamos hace un rato, que te recomiendo ver en específico en la página web, porque en general les decimos que hasta el 1 de marzo. Ya, como les digo, para no pasar al otro año académico donde no sabemos si se van a matricular o no. Para mi caso no me matricularía porque ya no. Exacto. Entonces no puedes pasar del 1 de marzo. Y continuando por esa línea, lo que pasa es que a nosotros la profesional nos piden aproximadamente que muchas empresas quieren mismo 6 o entre 5 y 6 y puede hacer uno en esos casos, porque no ha tocado compañeros que realmente terminan negociando con la empresa como ya. Pero reconocemos los 4 meses, pero después tenemos que llegar 2 meses más aparte con nosotros para postular. El seguro igual te cubre, me imagino que solo los 4 meses, o si es que yo entiendo 6 meses, igual te cubre. A ver, el seguro les cubre hasta que ustedes cambien de estado como alumnos.
Cuando ustedes pasan a egresado o egresada, perdieron el seguro. Así funciona. Entonces, pensémoslo así. Si estabas haciendo la práctica 4 meses con nosotros, esa era la fecha que teníamos, terminaste, te subimos la nota, egresaste, esos 2 meses que estás haciendo esa regularización lo haces sin seguro. Así funciona, porque ya no está el vínculo de estudiante regular con la facultad. Pero, a ver, yo creo que dijiste una palabra clave que es negociar. Yo creo que todo este proceso de buscar práctica, trabajo, es un proceso en el que deben ser súper proactivos y proactivas, conocer sus condiciones, por eso me interesaba mostrarle dónde pueden ver todo el tema de prácticas, para que lleguen a la entrevista bien informados e informadas, y negocien. Lo que ustedes necesitan, lo que necesita la organización, esto no es un proceso unilateral. Ya que puedan conversar y llegar a algún acuerdo respecto a lo que ambas partes necesitan. Así como hay organizaciones que sí o sí necesitan 6 meses, hay otras que aguantan menos tiempo. Ya no es que todas sean así por si acaso, que todas pidan que las 2 prácticas sean en el mismo lugar, es de todo. Pero eso también va a depender de la capacidad que tengan ustedes para poder conversar con la otra persona y llegar a un acuerdo. Lo que tú estás comentando, de 4 meses bajo el alero de la universidad, 2 meses fuera, yo les recomiendo que tengan ojo. La organización, con varios de ellos tienen a mi juicio, la solvencia suficiente para poder darles un poquito más de refuerzo. Están 2 meses en que si les pasa algo en el proyecto, tienen que cubrirlo ustedes. Eso es algo, un riesgo que tienen que evaluar si lo van a asumir o no. Nosotros ya no podemos obligar a decir, oh, no lo hagan. Va a depender de ustedes, pero yo recomiendo que lo hagan. A mí no me parece lo mejor. 4 meses como máximo. Máximo 4 meses mientras estés haciendo la práctica con nosotros. ¿Ya? La fecha que nos indicaste, porque la autorizamos así, pero ojo igual, porque de repente, bueno, en tu caso yo sé que estás terminando, pero algunos de ustedes podrían terminar la práctica y después seguir con ramos, y la verdad es que siempre viene seguro. ¿Ya? No es solo porque están haciendo la práctica, es porque son alumnos y alumnas regulares. Entonces, en tu caso, se te acaba cuando te subamos la nota y pases de egresado. Consultas que habíamos en el taller, ese que habrá que hacer un informe también junto con No sé, haciendo el intermediato. la profesional del colegio, ya la hice. Recuerdo que yo vi un taller de práctica antes de que fuera este cambio de que se al mismo tiempo la práctica con el taller. Yo el taller lo hice. El integrante de los negocios, ¿ya? Solo la práctica como tal. Ok. Cuando ustedes estaban mostrando, vi que apareció Ya. No confundir, el integrante de los negocios, yo sé que parte con un taller de práctica profesional, pero la verdad es que funciona como asignatura y no es parte realmente, no guarda relación con la práctica. Dentro de la práctica, en tu caso, y revísalo igual bien porque no quiero confundirlos al resto, tienes que entregar una evaluación, autoevaluación y hay un trabajo aplicado. Porque estamos hablando de administración, ¿cierto? Hay un trabajo aplicado que debes desarrollar durante la práctica. ¿Ya? Pero no es un taller. Por acá. Con lo que decía la compañera hace un par de preguntas atrás, entonces si yo decido dar la práctica en verano, ¿tengo que pagar algo? ¿Tengo que pagar los créditos si es que decido Eso darla? les acabo de comentar, no tenemos información oficial de si verano va a ser un gratuito o no. ¿Y eso con quién lo pudiera conversar? ¿O con quién puedo resolver esa duda? Direcciones, diría, pero si no nos han informado, yo creo que será. Próximo mes, yo creo que en octubre, hace que Pero en el caso de darle en verano, si es que dijeran que el semestre no es gratuito, hay que pagar la práctica. Así es. ¿Se tiene más o menos un monto aproximado? O sea, tiene aranceles, se ve con Secretaría de Estudios. No manejamos más. Pero eso solo si La se práctica. desea cargar Los sus créditos de verano. Exacto, si es que los créditos quedan en verano y si es que fuera con pagos, tienen que averiguar el monto del arancel y de la matrícula con Secretaría de Estudios. Buscando ofertas y varias como prácticas que me llaman la atención. Sé diferenciar entre las que serían como para la primera vez que voy a dar práctica y para la segunda vez que voy a dar práctica. ¿Hay como algún tip o alguna? Quizás revisar cuáles son los requisitos para realizar cada una de las prácticas. Recuerda que las empresas en general, bueno, algunas trabajan más con nosotros por harto tiempo y conocen los nombres de las prácticas incluso, pero no conocen. Entonces solo saben que ustedes deben realizar una práctica, entonces es importante que ustedes sepan qué necesitan.
Entonces, no, realmente no, quizás por el tema de las horas tú podrías decir, esta me calza un poquito más con la primera, esta me calza un poco más con la segunda, pero yo sugiero que si te interesa mucho una oferta, postules igual, aunque veas que algo quizás no calza, eso quizás lo puedes conversar. Sí, ese es un punto muy relevante, chiquillas, chiquillos, y que también es importante decirles que no tan solo en las ferias, sino que también en el portal de ofertas. Ustedes pueden decir, oh, me han llegado comentarios así, y de repente me dice, Carolina, no hay ofertas para intermedia. No, es que a la empresa no le interesa si es intermedio o profesional, es muy raro que ellos vengan con esa intencionalidad, o algunos sí la tienen porque quieren profesional pensando, o dos, porque tuvieron ciertas asignaturas. ¿Ya? Pero eso lo ponen en los requisitos. Requisitos haber tenido tales asignaturas. Pero por eso mismo, no se guían si es que se equivocan, porque a veces igual pasa que la empresa se equivoca y coloca profesional. Y es como, igual piénsenlo así, ellos hacen la distinción entre los institutos que son tal vez profesionales, entonces hacen la distinción entre carrera profesional y carrera técnica. Entonces ellos creen que a veces práctica profesional, pero no es esa a veces la que están buscando. ¿Ya? Entonces no se dejen guiar muchas veces por eso, a no ser que plantee en los requisitos alguna asignatura. ¿Ya? Eso es importante. Ustedes postulen. Si la oferta les llama la atención, les parece que ustedes pueden ahí pegar un batatazo, que ustedes podrían llevarla ahí en ese tema, por favor, no dejen de postular. Ya, ese es el llamado. ¿Más dudas? ¿Sí? ¿La universidad tendrá alguna oferta laboral? La FEN, mira, es muy a lo lejos que ocurre eso. Entonces, preferible busquen práctica dependiendo en otro lado. ¿Ya? ¿Y por qué te interesa la FEN? Qué bueno saberlo. No, o sea, quería saber si quisiera Ya. seguir. Sí, han subido algunas oportunidades. En el mismo portal a veces sube. ¿Ya? Pero no es permanente y no es que esté siempre. O sea, por eso te recomiendo que si tienes un área de interés ya concreta, busques también a través del portal otras instancias. ¿Ya? Eso. ¿Recuerdas de qué carrera eres? Ya dónde está. Ah, ya, súper. Solo quería hacer un alcance que es muy específico que para el empleo y la práctica 2 no puede ser el hotel. Detalle. Un detalle. ¿Ya? Por eso necesito preguntar. Sí, más vale que sí, busquen otros lugares. Entonces, Sí. la web. ¿Qué más? Ya, chiquillos, les agradecemos entonces el interés y nos vemos la próxima. Lo esperamos en estos días. Gracias. Muchas gracias. Agradezco que mensaje a 3 porque el mensaje a la intermedia y la tercera era